Como psicólogo, busco el bienestar de las personas que acuden a consulta. Y desde hace mucho tiempo tengo muy claro algo. No debo mostrarme optimista hasta el punto de negar la realidad. Hasta el punto de hacer que invalido los estados emocionales de las personas que tengo enfrente. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Los saluda el psicólogo Jeffer Torres. Este es Psicovida Podcast. Este es el episodio 28. Hoy hablaremos del positivismo tóxico. Recuerdo que a lo largo de mi formación e incluso después ya de graduarme, haber interactuado con colegas que siempre apuntaban a mostrar optimismo. Se esforzaban porque las personas vieran todo con una mirada positiva, a toda costa. Era casi como un objetivo terapéutico en cada una de sus interacciones con los pacientes. Y aunque la intención podía ser buena, algo no encajaba, algo no estaba bien. Muchas veces cuando alguien está atravesando un momento difícil, lo último que quiere o necesita es que le digan, mire el lado positivo de las cosas, o podría ser peor. Eso no ayuda. Eso en realidad puede hasta ser más dañino que beneficioso. Como ya les había mencionado, hoy quiero hablar de ese fenómeno que se ha vuelto muy común en nuestra cultura. En las redes sociales abunda mucho del positivismo tóxico. Es una presión invisible que obliga a muchas personas a estar bien todo el tiempo, como si sentir tristeza, cansancio, cólera, frustración y todas esas emociones que son tan naturales en el ser humano fuera un error. No lo es, y en este episodio vamos a entender por qué. Antes de profundizar, hagamos una distinción importante entre lo que es el optimismo normal, positivo, y el tóxico. El optimismo sano es una actitud realista que reconoce las dificultades que atraviesan las personas, pero elige enfocarse en las posibilidades. No niega el dolor, sino que lo acompaña con esperanza. Es compatible con la tristeza, con el enfado, con la incertidumbre y las emociones negativas que pueda sentir alguna persona. El positivismo tóxico, en cambio, es una imposición social, pero no es general. Son algunas personas que creen que el estar mal, que el sentir emociones negativas, es perjudicial para la persona. No quiero decir que cuando uno sienta mucha tristeza, pues debe preocuparse y consultar y ver si ese no es un problema que requiere una atención especial. Estoy hablando más bien de situaciones, de momentos. El optimismo o el positivismo tóxico, en cambio, suele ser una imposición. Consiste en mantener una actitud feliz, optimista a toda costa, invalidando o reprimiendo emociones naturales como la tristeza, el enojo, el dolor, la frustración, el rechazo, la apatía, etc. Las personas a nuestro alrededor que suelen practicar o imponer este tipo de positividad suelen decir frases como todo pasa por algo, hay que ver el lado bueno, no te quejes, hay personas peores que tú, sonríe, la vida es bella. Suena bonito, ¿verdad? Pero detrás de esas frases se esconde una tendencia a invalidar a las otras personas, una invalidación profunda de las emociones y los sentimientos del otro. Al decirte esto, se te está diciendo lo que sientes no es válido. Tu dolor no importa. Deberías sentirte bien aunque no sea así, aunque las condiciones que tengas te digan de que debes sentirte mal, tú no deberías hacerlo. Ese positivismo, ese optimismo, lejos de ayudar, genera una carga emocional pesada, porque no solo está la persona lidiando con su malestar original, sino que además podría empezar a sentir culpa por sentirse así, cuando lo que debería pasar es que las personas deberíamos validar lo que la persona siente.
porque la persona está en ese momento de pronto sufriendo. Les cuento una historia. Antes de pandemia, conocí a alguien que solía mostrarse como una persona optimista hasta el punto de ser tóxica, según yo. Al principio me parecía divertida, incluso interesante, pero un día, cuando yo estaba en una situación vulnerable, ella trató de animarme a toda costa, de hacerme pasar de un estado emocional a otro rápidamente. Yo no sentí que eso fuera consuelo. Me sentí incómodo y con el tiempo molesto. No fui yo quien le dijo que eso no estaba bien, pero con el tiempo, la propia vida, supongo, le enseñó a aceptar, a respetar los estados de los demás. La última vez que la vi, era mucho más respetuosa con lo que uno pudiera sentir. Esa experiencia me confirmó algo. A veces lo único que necesitamos es compasión, no soluciones, no soluciones mágicas. En psicología, a esta tendencia se le suele conocer como positividad tóxica o falsa positividad. También van a encontrar personas que le llaman el optimismo tóxico. Es un concepto que ha ganado relevancia en los últimos años, especialmente en el ámbito de la salud mental y en el crecimiento personal. Se nota mucho en las redes sociales. Veamos brevemente cuáles son las características de esta falsa positividad. La primera es la invalidación emocional. Cuando te imponen frases como podría ser peor o mire el lado positivo, están negando tu derecho a sentirte mal. Tus emociones quedan invalidadas como si no fueran importantes. La segunda característica es la represión. Las personas sutilmente te obligan a ocultar tu vulnerabilidad o tu molestia por miedo a ser juzgado o etiquetado como una persona negativa. Y eso genera una presión interna adicional a la emoción que ya venimos sintiendo. Y la tercera es la negación del proceso. El positivismo tóxico no permite que pases por el proceso natural de asimilar el malestar, el dolor de una situación, de una mala noticia. Exige que todo se supere rápido, mágicamente, sin dar tiempo a vivir el duelo, el malestar, la incomodidad. Es muy probable que detrás de esa actitud muchas veces haya una dificultad para tolerar el malestar ajeno. La persona que suele decirte anímate puede estar en realidad intentando calmar su propia incomodidad, su propia intolerancia ante el dolor. No es un tipo de maldad, pero sí es una forma de evitar la empatía genuina que implicaría aceptar tu emoción o tu estado emocional. Desde la psicología humanista, Carl Rogers ya hablaba de la aceptación incondicional como base de la relación terapéutica sana. No se trata de estar de acuerdo con todo lo que el otro siente, sino de validar la emoción o la experiencia que para la persona que acude a nosotros es real. Para él es real. Para él es tan real que sufre, que le duele, que siente las emociones y los sentimientos que las personas con un optimismo tóxico quieren invalidar. Desde la terapia dialéctica conductual, la habilidad de validación es central dentro del proceso terapéutico. Reconocer que las emociones de una persona tienen sentido en su contexto, incluso si nosotros no las sentiríamos igual ante la misma circunstancia. Y finalmente, desde el enfoque de la terapia de aceptación y compromiso, se entiende que las emociones difíciles no son enemigas que hay que eliminar, encubrir o disimular, sino experiencias que hay que acoger para poder vivir con una plenitud. Claro que todo eso implica un proceso de crecimiento, de aceptación, de seguimiento, de acogida, de acompañamiento terapéutico. A lo que quiero llegar es que, en resumen, la ciencia nos dice que reprimir emociones no funciona,
que hace daño. A largo plazo genera ansiedad, más depresión en algunos casos y una desconexión consigo mismo, porque negamos lo que sentimos. Quizás te preguntes qué consecuencias tiene de vivir bajo el régimen del positivismo tóxico, de mostrarte siempre positivo. La primera consecuencia es la desconexión emocional. Cuando te acostumbras a reprimir lo que sientes, pierdes la capacidad de identificar tus propias emociones. Te vuelves un extraño para ti mismo. La segunda, es evidente, es la culpa. Sientes culpa por estar triste, por no ser agradecido, por no ver el lado bueno. Y esa culpa se suma al dolor original formando una especie de espiral de sufrimiento que es difícil de romper, porque las personas a tu alrededor te fuerzan a estar bien. Otra posible consecuencia de esto es el aislamiento. Si no puedes mostrar tu vulnerabilidad sin ser juzgado, dejas de compartir lo que te pasa, desconfías de los demás, te callas, te encierras, sufres en silencio. Y hay otra consecuencia, quizás la más paradójica, es que terminas sintiéndote peor. Hay varios estudios que plantean que las personas que reprimen sus emociones negativas experimentan niveles más altos de estrés y menor sensación de bienestar a largo plazo. Al final terminan sintiéndose peor de como estaban al principio. ¿Cómo podemos reconocer si estamos en la trampa del positivismo tóxico? Tendrías que preguntarte, ¿siento que no tengo derecho a quejarme? ¿Me juzgo a mí mismo por sentirme mal cuando hay un motivo? ¿Evito mostrar mis emociones a los demás por miedo a que se enojen, a ser mal visto, a ser considerado pesimista o algo por el estilo? ¿Me presiono a mí mismo para estar bien aunque por dentro me sienta roto o herido? Si respondiste que sí a una o varias de estas preguntas, es probable que el positivismo tóxico esté actuando en tu vida. Pero no basta identificar si estás en esta situación, también hay que identificar a la persona que te presiona para que estés bien. Y hay que marcar una distancia de esta persona porque no nos está haciendo bien. Ahora, lo más importante, ¿qué podemos hacer al respecto? Primero, hay que permitirnos sentir. Suena obvio, pero no lo es. Cuando sientas tristeza, enojo, frustración, en lugar de decirte no debería sentirme así, podrías pensar de la siguiente manera: esto es lo que siento ahora, es real, está bien y va a pasar. Lo segundo, hay que practicar la validación con los demás. Si alguien cercano está pasando por un momento desagradable, incómodo, malo, no le digas, mire el lado positivo. En lugar de eso, dile, entiendo que esto es difícil para ti, estoy aquí contigo, acompañándote, haré lo que me digas o te ayudaré en lo que tú me pidas y yo pueda darte. A veces la simple compañía es más sanadora que cualquier frase motivacional. Estoy aquí para ti. Otra estrategia que puedes implementar es aprender a diferenciar entre el optimismo sano y el positivismo tóxico. El optimismo sano dice, esto es difícil, pero puedo atravesarlo. El optimismo tóxico dice, no deberías estar triste, piensa en positivo. El primero, el positivo, reconoce la realidad. El segundo, la niega. Como cuarta estrategia, podrías acostumbrarte a las preguntas abiertas. En lugar de decir, anímate, pregunta, ¿cómo te sientes hoy? ¿Quieres hablar de ello? Deja que la otra persona decida cuándo compartir, porque está en un proceso, y su proceso es personal. No lo puedes acelerar, por más que quieras.
Como última estrategia, si tú mismo tiendes a ser un poco tóxico, optimista, tóxico, pregúntate qué necesitas evitar. Tal vez tú estás huyendo de tu propio malestar. Aprende a tolerar la incomodidad emocional de compartir el dolor de otra persona. Esto también es una habilidad que se puede entrenar. Para cerrar el episodio quiero compartir una reflexión personal. De mis pacientes, de mis amigos, de mi propia vida he aprendido algo muy valioso. No queremos que nos animes con la primera respuesta. Lo que esperamos es aceptación. Lo que se espera de un psicólogo y de cualquier persona es que seamos empáticos. Es una comprensión activa, es objetividad y a la vez es compañía. Cuando alguien está sufriendo, quieren que estés ahí, sin cuestionar su estado, sin tratar de solucionar la situación de manera inmediata. La motivación y el ánimo llegarán poco a poco. Cuando el proceso avance, cuando la persona madure lo que siente. Pero primero hay que validar, hay que acompañar. Y ahora les dejo un pequeño ejercicio práctico. Si puedes, cierra los ojos, respira hondo, piensa en una emoción que hayas estado reprimiendo los últimos días. Tal vez sea tristeza, cansancio, frustración, enojo. En lugar de juzgarla, simplemente nómbrala, di mentalmente, esto es lo que siento, está bien sentirlo, no necesito cambiarlo ahora mismo. Soy paciente con mis procesos y poco a poco voy a estar bien. Respira, sé consciente de lo que estás sintiendo, de los pensamientos que vienen a ti. Quédate con esa sensación unos segundos, permítete estar incómodo sin huir. Permítete tolerar el malestar sin sucumbir. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda, no tienes que estar bien todo el tiempo. A veces lo más sano es simplemente estar. Nos escuchamos en el próximo episodio de Psicovida Podcast. Hasta pronto.